Hola, bienvenidos a un capítulo más de Física y Química con el señor Rancausa. Bien, viva, viva. En esta primera parte vamos a hablar de los cambios de estado, para pasar después, en el siguiente vídeo, al modelo cinético molecular. Mirad, esta foto que tenemos aquí representa una cápsula de argón sólido que se ha roto, se ha puesto a temperatura ambiente. El argón es sólido a temperaturas muy bajas, pero si lo ponemos a 189 grados bajo cero, empieza a licuarse y se convierte en líquido. Subiéndolo 3 grados más, conseguiremos que sea gaseoso, a 186 bajo cero. Estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso, los encontramos por doquier en la naturaleza. Son tres estados de la materia, tres estados macroscópicos, que debemos explicar mediante un modelo microscópico. La materia podemos dividirla entonces en tres estados de agregación. Sólido. Los sólidos tienen volumen fijo, forma propia, no son compresibles y no fluyen. Líquido. Siguen teniendo un volumen fijo. Un litro de agua es un litro de agua, pero ya no tienen forma propia, sino que adquieren la forma del contenedor. No son fácilmente compresibles, pero algo sí que lo son. Y fluyen, al contrario que los sólidos. Y los gases, que no tienen volumen fijo, para ocupar siempre todo el volumen del contenedor, no tienen forma propia, van a tener siempre la forma del contenedor. Son muy compresibles y, al igual que los líquidos, fluyen. Tanto el gas como el líquido son fluidos. La diferencia entre uno y otro estado va a depender de la relación que hay entre las fuerzas de repulsión y cohesión. Van a ser fuerzas interatómicas. Estos tres estados van a estar conectados entre ellos mediante unos procesos que se van a dar al subir y bajar la temperatura. Para pasar de sólido a líquido, el proceso se llama fusión. Tenemos una temperatura de fusión. De líquido a gas, vaporización. Y de sólido a gas, es decir, cuando se calienta un sólido muy rápidamente, se llama sublimación. Los procesos inversos, bueno, en el caso de la sublimación, y vemos que es sublimación inversa, muy fácil. Lo contrario a la vaporización es la condensación. Y lo contrario a la fusión, para pasar de líquido a sólido, es la solidificación. Lo único, hay que tener cuidado con una cosa, y es que al pasar de líquido a gas tenemos dos formas para pasar. Una es la evaporación, que sucede a cualquier temperatura y solo en la superficie del líquido. Por eso, cuando dejamos un vaso en la habitación a temperatura ambiente, se evapora. No es porque se haya puesto a hervir de repente, sino porque hay moléculas de agua que espontáneamente salen de la superficie. Y después tenemos también la ebullición, que esto solo sucede a una cierta temperatura, la temperatura de ebullición, que va a depender de la presión, ya lo vamos a ver, y de alguna variable más. Y se da en toda la masa del líquido. Durante este proceso de calentamiento, o sea, por ejemplo, del sólido a vapor, si lo representamos, vamos a tener una gráfica como esta. En el eje vertical tenemos la temperatura del agua en este caso, y en el horizontal el tiempo, que es lo mismo a decirle, bueno, el calor que se le está dando. Esto es una llama, un mechero, debajo de un vaso, básicamente. Bueno, al principio un vaso de hielo. Entonces, al principio lo único que tenemos es hielo. Pero cuando alcanza una cierta temperatura de fusión, empieza a formarse agua. Hay una interfaz hielo-agua. Y ambas fases, tanto el hielo como el agua, mientras haya hielo, van a estar a 0 grados Celsius. El agua no se va a calentar por encima. ¿Por qué? Porque toda la energía que vamos a dar al hielo y al agua, a ese conjunto, se va a invertir en romper los enlaces del hielo y formar agua líquida. Una vez que todo el hielo se haya consumido, entonces sí se invertirá esa energía en aumentar la temperatura del agua.
hasta que lleguemos a los 100 grados. Entonces se empezará a convertir en vapor de agua, empezará a ebullir y de la misma forma. El agua, por mucho que la calentemos, nunca va a pasar de 100 grados. El vapor es otra cosa, pero para que el vapor pase de 100 grados, primero vamos a tener que deshacernos de todo el agua. Tanto los estados de agregación, sólido, líquido y gas, como los cambios de estado, sublimación, evaporación, etc., se van a explicar mediante atención. Esto es muy importante. Deberéis hacer redoble de tambores. El modelo cinético molecular. No sé si un oh, claro, el otro. Oh, fundamental. Pero esto lo vamos a dejar para el segundo vídeo. Así que hasta luego.